En este video de matemática veremos escalas en la arquitectura. La escala es la relación de proporciones que existe entre las dimensiones de un plano y las dimensiones del dibujo arquitectónico que se representa. Es una relación matemática proporcional entre la realidad y el dibujo, representado por esta división, ¿sí? La escala es igual a las dimensiones del dibujo sobre las dimensiones de la realidad. ¿Cómo podemos interpretar la escala en una maqueta? Normalmente la escala se indica de esta manera: E1 dividido 10, que se lee escala de 1 en 10, que significa que una unidad del dibujo representa 10 unidades de la realidad. ¿Por qué utilizamos escalas en estas representaciones? Para garantizar que podamos representar la realidad, ¿sí?, de un proyecto en planos. Si se dibujara de escala de 1 en 1, los dibujos serían demasiado grandes. Y hablando ahora de escala en 1 en 1, vamos a ver los tipos de escala, así nosotros podemos entender un poco más todo esto. La escala natural, ¿sí?, trata de representar el objeto en concreto al mismo tamaño que en la realidad, ¿sí? Entonces se medirá de escala en 1 en 1. Tenemos este ejemplo de esta letra que estaría en una escala de 1 en 1. Una unidad del plano equivale a una unidad de la realidad. Veamos un ejemplo en un cuadrado. Si nosotros tenemos este cuadrado de dimensiones de 2 unidades por 2 unidades, su representación será otro cuadrado de 2 unidades por 2 unidades. Es una escala de 1 en 1. Copia exactamente la realidad. Una escala de reducción, como vemos, la letra en este ejemplo es bastante más pequeño, ¿sí? Trata de representar el objeto, ¿sí?, en medidas menores de lo que está en la realidad. Sí, es la representación más utilizada en la arquitectura. ¿Sí? Algunas de estas escalas son 1 en 5, 1 en 10, 1 en 20, 1 en 50, 1 en 100, 1 en 200, 1 en 500, 1 en 1000, 1 en 2000, 1 en 50.000. ¿Sí? Estas son algunos tipos de escalas, ¿sí?, que se utilizan normalmente. ¿Cómo utilizamos esa escala? Si yo tengo nuevamente el cuadrado de 2 por 2, ¿sí?, para poder representar el dibujo de ese cuadrado, yo lo que tengo que hacer es medir las dimensiones del cuadrado que yo tengo. ¿Sí? Este cuadrado mide 2 unidades. Si la escala es de 1 en 2, tendré entonces que dividir esas 2 unidades dividido 2, porque la escala es de 1 en 2, eso me va a dar una unidad en el dibujo. Por lo tanto, voy a dibujar más pequeño lo que yo voy a dibujar. Y mi dibujo va a ser más pequeño que la realidad. Después tenemos escalas de ampliación. Se trata de dibujar el objeto que nosotros tenemos en medidas superiores a las que se representan en la realidad. No son muy utilizadas en arquitectura estas, ¿sí?, pero suelen ser, por ejemplo, 2 en 1, 5 en 1, 10 en 1. ¿Sí? En el ejemplo que yo les puse, la escala es de 3 en 1. Del tamaño 1 en 1, ahora me fui 3 veces a su tamaño. Lo escalé 3 veces. Veamos, para entenderlo bien, nuevamente el ejemplo de nuestro cuadrado. Tenemos un cuadrado de dimensiones 2 por 2, ¿sí? Para poder llegar a el cuadrado escalado en 3 en 1, nosotros lo que tenemos que hacer es medir las 2 unidades. Yo medí uno de los lados del cuadrado, que fue de 2 unidades, y lo que tengo que hacer es multiplicar esas 2 unidades por 3. ¿Por qué? Porque la escala es 3 en 1.
Eso me da 6 unidades. Por lo tanto, mi dibujo va a ser 3 veces mayor. Bien. De esta manera tengo que utilizar los diferentes tipos de escalas. Para elegir qué escala voy a utilizar en el plano, tengo que tener en cuenta algunas cuestiones. Tengo que tener en cuenta el tamaño del objeto a representar, las dimensiones del papel al cual yo quiero realizar el dibujo o la maqueta, a qué dimensiones quiero traer esa realidad. ¿Con qué claridad quiero mi diseño? O sea, si yo disminuyo mucho el diseño, pueden verse complicadas las líneas y no entenderse mi diseño. Y además, también tengo que tener en cuenta dónde voy a presentar ese dibujo, porque puede ser un plano de obra, por ejemplo. Entonces tendría que tener en cuenta la legislación vigente para la presentación de ese plano. Las escalas, voy a darles un ejemplo, ¿sí? A continuación de las escalas más utilizadas en la arquitectura. ¿Sí? Por ejemplo, acá tengo una escala de 1 en 2500 de la ciudad de La Plata. Cada unidad, ¿sí?, representa 2500 metros de la realidad. Esta es de la ciudad de Mar del Plata. Es una escala de 1 en 1000. Me da un contexto geográfico, un contexto urbano, esta escala. Esta es de la ciudad de Mar del Plata. Entonces, el Plan Maestro de Desarrollo Urbano para Puerto Madero, sí, en Cava, Argentina, ¿sí?, tiene una escala de 1 en 1000 este proyecto. Es parte de la costanera y la reserva ecológica de la Costanera Sur. Es un proyecto que se armó está en las páginas de Buenos Aires. Aquí vemos el mismo proyecto en una escala de 1 en 500. Tengo también aquí una escala de 1 en 200 del Hospital General de Agudos, el doctor Juan A. Fernández, ¿sí?, en Cava, Argentina. Estos planos que estamos viendo generalmente se utilizan de escalas entre 500, de 1 en 500 y 1 en 200. Generalmente se utilizan para plantas generales, plantas cubiertas. Cortes sin detalles se utilizan escalas entre 1 en 200, 1 en 100. Por ejemplo, tenemos esta casa de 200 metros cuadrados. Tenemos una escala de 1 en 200. Tengo también esta escala de 1 en 100, ¿sí?, que es una planta, es una vivienda, ¿sí?, de 200 metros cuadrados también. Esta casa de 150 metros cuadrados está en una escala de 1 en 50. Tenemos un mueble, ¿sí?, que está puesto en una escala de 1 en 20, con todas sus medidas. Y después tengo, para finalizar, para mostrarles, un detalle de una zapata en hierros, en una escala de 1 en 10. Bueno, muchas gracias por ver el video hasta aquí.